Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy la Corte Suprema de Justicia, los 8 integrantes que siguen en funciones, por más que podríamos también contar a su presidente, el doctor Antonio Fretes, con permiso por tiempo indefinido, que sigue como ministro, pero que se jubila en marzo, en medio obviamente de toda una situación de extrema polémica. Los 8 ministros que quedarán, tienen en sí la responsabilidad de recuperar la credibilidad del servicio de justicia como tal, en una situación en donde hay demasiados condimentos. Estos 7 hombres y esta una mujer, que esperamos, personalmente digo, que se sume una ministra más a la Corte Suprema de Justicia, pero en fin, tienen la responsabilidad de seguir dando la cara. Tienen la responsabilidad de que la ciudadanía en algún momento vuelva a creer en el servicio de justicia, que vuelva a creer la ciudadanía en el reinado de la ley y nada más que de la ley sobre todo. Por más que ante las evidencias o las situaciones que se están dando, paralelamente al hecho de las responsabilidades penales que son personales, hay una situación de política institucional que estará bastante complicada, una imagen que se ve afectada y un compromiso que ha crecido muchísimo más en el marco de toda esta situación. Por eso es que hay un mañana, después de toda esta polémica, después de lo que suceda, de las consecuencias políticas o de las consecuencias judiciales, hay un mañana. Hay un servicio de justicia que va a tener que volver a trabajar al día siguiente. Hay una administración de justicia en el más humilde despacho de la ciudad más alejada de la capital del país y en el más encumbrado sitial de, obviamente, la Torre Norte del Palacio de Justicia. Hay un compromiso. Pero hay un compromiso que con todo esto ha aumentado. Estos 8 ministros tienen la palabra. Estos 8 ministros tienen el compromiso. Estos 8 ministros van a tener que dar la cara y decir a la ciudadanía: crean en un poder judicial independiente, eficaz, en donde la ley solamente es la que rige. Obviamente será una tarea muy difícil. Obviamente será un cuesta arriba permanente. Insisto, más allá que las responsabilidades penales son personales, hay responsabilidades políticas y hay una forma de ser y hay una forma de hacer que aún hoy día, penosamente, cuesta todavía encontrar que estos 8 distinguidos integrantes de la más alta instancia judicial de nuestro país no han podido todavía descifrar. Al parecer, eso es lo que evidencian. Uno puede ser hasta injusto con este análisis general. Obviamente, estamos obligados a análisis más particulares, pero lo que hoy se muestra, lo que hoy se tiene sobre la mesa, es algo demasiado grave para abordarlo de una manera poco eficaz o hasta institucionalmente irresponsable. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy: ¿qué pasa en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué pasa con la integración de la terna a postulantes a reemplazar a Sandra Quiñones en la Fiscalía General del Estado? En su sesión extraordinaria del Consejo de la Magistratura, sus integrantes, en la tarde-noche de este lunes pasado, hicieron lo que muchos piensan que es una barrida general. Y una barrida general, si me permiten esta comparación, una barrida general que ha generado muchísimo polvo que está dando que hablar. Y hoy nos acompañan
Dos personas que en el ámbito judicial, tanto en lo académico, en el foro, en los tribunales, pero también en el ámbito institucional de la sociedad civil como responsable de fortalecer a la Administración de Justicia, son absolutamente conocidas. Es más, en este programa, a lo largo de estos 14 años y pasados, estuvieron, pero muchísimas veces. Pero sin embargo, llamativamente, ambas fueron radiadas, dejadas de lado. Se les sacó la tarjeta roja. ¿Esto es justo o no? Eso le preguntamos a ellas. Nos acompañan la doctora María Victoria Rivas, titular del Centro de Estudios Judiciales, una institución del ámbito civil, pero altamente conocida. Y la doctora Carolina Ferreira Gorostiaga, que también, quien no la conoce a ella, en el ámbito del foro, en el ámbito de los tribunales. A ambas el agradecimiento que estén con nosotros. ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando en el Consejo de la Magistratura? Cualquiera me la responde a esta pregunta inicial, por favor. Bienvenidas. Y la verdad que estuvimos siguiendo el martes a la noche, que fue el día de la sesión, el lunes, sí. Y fue realmente una cosa increíble, porque se tuvo en cuenta, supuestamente apareció una exigencia de supuestos sellos del título, que son los sellos del MEC que los títulos tienen que tener. Pero muchos profesionales no teníamos porque en la época que nos recibimos eso nos estaba exigiendo. Entonces tampoco se tuvo en cuenta el hecho de que seamos abogados matriculados. De hecho, la Corte Suprema de Justicia es quien tiene la potestad de otorgar la matrícula y de, por supuesto, habilitar el ejercicio profesional. Yo me matriculé hace 26 años y resulta que ahora estoy fuera del concurso por la sencilla razón de que a mi título le falta un sello. Y es tan incoherente el Consejo porque yo soy egresada de la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura. Estuve ternada el año pasado en 2 ternas, también fui defensora pública allá por la década del 90, entonces tengo inclusive un legajo dentro del Consejo y no es posible que ellos creen un obstáculo artificial, porque para mí es un obstáculo artificial de venir a cuestionar la calidad de abogado porque el título tenga o no tenga un sello. Entonces, ¿para qué nosotros nos matriculamos en la Corte Suprema de Justicia? Y recordás que ahora en el año 2020 hubo una nueva matriculación por acordada que volvimos todos a renovar nuestros carnets y tampoco la Corte nos pidió tales sellos. Entonces creo que es una cosa, para mí es directamente una arbitrariedad con el claro propósito de diezmar la lista de los ya pocos integrantes que se presentaron, porque en el año 2017 nos habíamos presentado más de 100 postulantes y ahora se llegó apenas a 50. Entonces de esos 50 nuevamente se barrió creo que como a 15 personas el día lunes. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que hay un interés de que esta elección se haga a tambor batiente, que salga esta terna antes del 18 de diciembre, antes de las internas partidarias, y es evidentemente una intención del Poder Ejecutivo imponer un candidato a medida. Y es más, los candidatos de lo que ya se hablaba en un principio como los favoritos, justamente también presentaban llamativamente en sus legajos algunos, no tenían algunos de los requisitos que se solicitaban, pero se hizo todo un teje y maneje para estirar la interpretación de la norma y así dar ingreso a sus carpetas. Yo creo que es una situación grave, que es una situación que atenta contra la transparencia que debe primar y sobre todo también contra la Constitución Nacional, porque de manera alguna un reglamento del Consejo de la Magistratura puede estar por encima de la Constitución Nacional, que establece claramente los requisitos para aspirar a dicho cargo, e igualmente el artículo 47 que establece la igualdad de oportunidades. Acá simplemente el Consejo, ya en una costumbre que han adquirido, porque ellos tienen esa costumbre justamente de ir desechando candidatos por cuestiones así artificiales que ellos inventan, el famoso examen, por ejemplo. Ese examen para mí no tiene razón de ser, porque para qué uno se va a la facultad, hace los posgrados, etcétera, etcétera, para que en un examen quede fuera de concurso. O sea que
Son arbitrariedades que se están llevando adelante y que la gente yo creo que tiene que saber. Yo lo he denunciado abiertamente en mis redes también y ha tenido mucha repercusión porque llama poderosamente la atención el silencio que inclusive yo considero cómplice de la propia oposición. Es decir, están dejando prácticamente al presidente de la República imponer las candidaturas que a él le interesa por los motivos que seguramente él debe estar teniendo. Doctora María Victoria Rivas. Sí, bueno, Héctor, gracias por la invitación y te saludo y también le saludo a Carolina. En realidad yo creo que es un proceso muy arbitrario y muy injusto, ¿verdad? En el sentido de que uno analiza profundamente para presentarse, sobre todo por ese manto de dudas y de sospecha luego que genera la posibilidad de concursar y presentarse con todos los riesgos que eso significa, ¿verdad? Pero uno toma esa decisión y uno quiere aportar a un proceso, uno quiere consolidar un proceso y sobre todo en mi caso hay un interés particular en darle institucionalidad al Ministerio Público. O sea, ese fue mi motivo principal para presentarme. Pero cuando se dan estas situaciones en las que vos te sometes a las reglas que tienen y de repente esas reglas no son iguales para todos, no se cumplen con la misma... No se jugó con la misma vara a todos. En mi caso, ellos me exigen una constancia de que yo no había sido sancionado por la Corte Suprema de Justicia, cuando yo claramente presento en mi perfil de que yo no soy abogado litigante. Es decir, yo no litigo en los tribunales y no puedo presentar una constancia de que no he sido sancionada porque la potestad de la superintendencia sobre el control del ejercicio de la profesión se da en los casos. Entonces no puedo tener esa constancia porque no litigo. Entonces, básicamente aludieron de que lastimosamente yo no presenté la constancia y sin más ni son me dejan de lado en una forma muy injusta y arbitraria, sin tener en cuenta mis antecedentes profesionales y personales, que es casi conocido por todos, ¿verdad? En el sentido de que yo no soy una improvisada, yo vengo del Ministerio Público, he tenido una carrera judicial, fui fiscal general adjunta, salí del Ministerio Público, me dediqué al trabajo de investigación, consultora independiente, etcétera. O sea, tengo una trayectoria profesional que de alguna forma avala mi esfuerzo de contribuir a este proceso, ¿verdad? Y el Consejo de la Magistratura, en una decisión así muy injusta y arbitraria, a mi parecer, me sacan del medio porque no acompañé un documento. Y así como está diciendo Carolina, el reglamento no puede estar encima de la Constitución Nacional, ¿verdad? Y no te pueden dejar de lado porque no diste cumplimiento a un requisito mínimo como el hecho de acompañar estas constancias, ¿verdad? Otros candidatos que ocupan cargos importantes ahora están como ministro del Poder Ejecutivo, tampoco acompañaron esta constancia. Y el propio Consejo de la Magistratura, y si lo miras a la sesión te vas a dar cuenta, ellos justifican, los propios consejeros justifican el hecho de que estos ministros no hayan presentado porque era muy notorio de que ellos son funcionarios públicos y que no estaban ejerciendo la profesión, ¿verdad? Entonces, yo creo que no se midió con la misma vara, se rompió el principio de igualdad y de alguna forma no se tuvo en cuenta toda la trayectoria y la capacidad y la experiencia que uno puede aportar en procesos de esta naturaleza. En este programa y también en mis diversos espacios de radio, hoy día en Radio 1000, siempre yo sostengo que la designación de este tipo de cargos, ministros de la Corte Suprema de Justicia, defensora general, fiscal general del Estado, son elecciones de orden político con basamento de méritos. O sea, hay un acuerdo político, de acuerdo, o sea, te tienen que poner de acuerdo el quien designa y quienes dan o no el acuerdo constitucional, o quienes designan y quién da el acuerdo constitucional, siendo el caso de fiscal general o ministro de la Corte. Pero esto justifica esa idea, a la cual creo que todos estamos de acuerdo, justifica este tipo de reglamentos particulares.
Y yo creo que no, yo creo que lo que se está, cada vez más lo que se nota es que se busca igualar hacia abajo. Eso es lo que pasa, porque en un concurso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ciertamente, como vos decís, obviamente que puede haber un condimento político, eso es indudable, pero tiene que darse la oportunidad de que la ciudadanía pueda ver dentro de un abanico de profesionales y sobre todo que se pueda ver la calidad de cada profesional que se presenta, porque la doctora, por ejemplo, tiene sus méritos indudables y es súper conocida, ¿verdad? Así como otros candidatos también, que hoy día, lastimosamente, por ese desprestigio que goza el Consejo, es que se han dejado de presentar muchísimas personas que son brillantes, que son excelentes, que ya no se prestan para este manoseo. Y eso es lo que para mí me parece a mí me parece muy grave, porque no se puede estar ya pactando de antemano, porque entonces no tiene ninguna razón de ser hacer un concurso o sostener un órgano que también, un organismo que también cuesta dinero al Estado, como es el Consejo de la Magistratura, para que finalmente hagan siempre lo que quieran o que den la impresión de que están teniendo o respondiendo a otros intereses o a otras personas o a otros poderes que están encima de ellos. Da como esa impresión, inclusive a mí me fue muy decepcionante el caso del ministro Jiménez, porque él era el que más sentaba postura en cuanto al formalismo. Y el formalismo por el formalismo mismo no tiene razón de ser. Es un principio muy básico del derecho. Es decir, no se puede estar restringiendo la participación ciudadana en un concurso para uno de los cargos más importantes que existen a nivel de la ciudadanía, porque no tenemos que perder de vista que el Ministerio Público es representante de la sociedad. Es un órgano extra poder representante de la sociedad y hoy día está claramente secuestrado por los sectores políticos y direccionadas las causas solamente hacia las cosas que le interesan a ciertos sectores, Doctora estando Rivas, claro, desprotegida la ciudadanía. Doctora Rivas, parece que en todo este tipo de ocasiones nos invitan a todos a un show, a sentarnos a ver una película que sabemos todos cómo va a terminar, quiénes son los guionistas, cuáles son los actores principales, qué nos van a decir, pero aún así nos seguimos sentándonos a ver ese show. Bueno, mira, yo te quiero decir dos cosas ahí. Uno, coincido contigo en el sentido de que tiene que haber un acuerdo político probablemente porque el cargo de fiscal general del Estado es un cargo político y por eso la Constitución le da esa facultad al presidente de la República de que es el que elige en la terna. Ahora, ¿qué es lo que diseña la Constitución? La Constitución diseña un contrapeso que es el Consejo de la Magistratura y habilita la posibilidad de que todos los ciudadanos que reunamos los requisitos académicos, méritos que tengamos para poder concursar. Es decir, ese es el proceso que inicia el Consejo de la Magistratura y a la que uno apuesta, ¿verdad? Y además de eso, el Senado ejerce otro contrapeso porque el presidente tiene que generar alianzas y acuerdos con el Senado para que le acepte a su candidato. O sea, todo eso está dentro del diseño constitucional y está bien, digamos. Ahora, lo que a nosotros, lo que para mí es complicado entender es, así como estás diciendo, es por qué montar todo el show. O sea, ¿por qué poner exigencias que demuestran la propia debilidad del Consejo de la Magistratura? Porque cuanto más ellos son estrictos y más requisitos formales mínimos establecen, es cuando se visibiliza cada vez más la debilidad del propio Consejo de la Magistratura. Entonces, si las reglas son más amplias, son más generales, se pueden jugar a mayores interpretaciones y pueden ir adaptando y adecuando sus decisiones dentro de ciertas reglas generales. Ellos van restringiendo cada vez más como que uno pueda pensar y supone que cada vez son más exigentes y cada vez son más objetivos. ¿Qué es lo que se busca entonces finalmente? Ambas la misma pregunta. Yo francamente con este proceso no sé qué se busca, porque fíjate lo que te digo, te digo una cosa, Héctor, de que por más que se piense que la terna ya está diseñada, por más que se piense que los candidatos ya están digitados,
muy poco favor le hace el Consejo de la Magistratura, inclusive al futuro candidato que pueda ser muy capaz de llevar adelante el Ministerio Público, porque lo que hace ahora el Consejo de la Magistratura es genera un manto de duda que le resta legitimidad al futuro fiscal general del Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese fiscal general del Estado, en vez de entrar con una alta legitimidad, con un alto estándar de credibilidad en la Fiscalía, va a pasar probablemente todo un año o probablemente todo el periodo tratando de justificar su acción o su omisión. Entonces, hay un desgaste innecesario que es lo que está pasando. Perfecto. De vuelta, ¿verdad? Muchas gracias, doctora María Victoria Rivas. Penosamente no te vamos a tener como fiscal general del Estado, pero por suerte te vamos a seguir teniendo en Causa Justa como la titular y tal vez la principal integrante de una de las instituciones de la sociedad civil que más ha hecho por el servicio de justicia eficiente. Por lo menos esa es, digamos, un aliciente, por así decirlo. Finalmente, doctora María, ¿qué piensa hacer el Consejo? O sea, porque el fiscal que sea electo ahora va a tener el mismo manto de duda que han tenido todos los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y fiscales que han pasado. Siempre el manto de duda. Y yo creo que el costo político es el problema acá, porque tampoco pienso que si hubiese algún tipo de seriedad en este proceso, debería el Senado interpelar a los miembros del Consejo de la Magistratura para ver por qué están actuando de esta manera tan irregular y tan parcialista y sobre todo poco transparente, porque no se puede justificar de ninguna manera este tipo de actuaciones. Es como dice la doctora, le hace un daño terrible al sistema. No podemos vivir de escándalo en escándalo. Estamos en el medio del escándalo del presidente de la Corte y surge ya un nuevo escándalo. El fiscal general necesita esa legitimidad para justamente no estar todo el tiempo hackeado por un juicio político. Doctora Carolina Ferreira Grostiaga, muchas gracias a ambas señoras. También vamos a tener de Causa Justa en otro tipo de papel, no personalmente como fiscal general del Estado. A ambas el agradecimiento. A la vuelta del corte vamos a abordar temas puntuales, pero vamos a hablar también de un caso particular. Ustedes saben, siempre lo decimos acá en Causa Justa, que los juicios que tienen que ver, o procesos que tienen que ver con derechos de identidad, con derechos de menores de edad, tienen, digamos, el andamiaje tutelar de la Constitución Nacional. Les vamos a contar acá en Causa Justa un caso de filiación y prestación alimentaria, ustedes no se van a imaginar, que está durando 15 años. Sí, 15 años. Cuando comenzaba Causa Justa, comenzaba ese juicio también. Y hasta ahora no ha terminado. A la vuelta del corte, lo que le estamos proponiendo hoy aquí en Causa Justa. El juicio al ex capitán de los bomberos voluntarios, los bomberos de Amarillo, Rubén Valdés, por supuesto hechos de abuso contra una bombera, también del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, los bomberos amarillos, ha comenzado en los tribunales de nuestra capital. Y vamos a debatir un rato esta cuestión, las diferentes posturas que hay, tanto en nombre de la defensa con el doctor Alfredo Delgado y también en nombre de la denunciante de este caso, y que es ese papel de acompañante, realmente de asesora, es la doctora Diana Vargas. A ambos el agradecimiento de estar con nosotros vía telemática. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Un saludo también al doctor Delgado. Comienzo si el doctor... Sí, doctor Delgado, ¿cómo estás? Doctora, y extensivo también el saludo para vos, Héctor, y toda la teleaudiencia. A ambos el agradecimiento. Doctor Delgado, como corresponde, comienzo con la dama, si me permitís, ¿sí? Sí, adelante, claro. Dale. Doctora Diana Vargas, ¿cómo entender este caso que afecta a este hombre que era reconocido públicamente hasta hace mucho tiempo por características de servicio, pero todo esto desmontó de alguna manera su imagen pública? Nosotros, bueno, un grupo de mujeres comprometidas con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, llevamos un buen tiempo haciendo seguimiento a una serie de denuncias, esta no es la única,
que involucra al cuerpo de bomberos y en particular hay que decir que muchas de ellas a los hermanos Valdés y aquellas que tienen que ver con mujeres que han sido de algún tipo, que han sufrido algún tipo de acoso, coacción, etcétera, sobre todo con relación lamentablemente al capitán Valdés, y en ese marco es que empezamos a hacer un seguimiento más cercano hasta que finalmente se decide presentar la denuncia en alguno de los casos. Es parte de un esquema donde hasta tiene una denominación interna que le llama candado. Si quiere después me puedo profundizar en qué es lo que el propio Valdés le llama candado, que es como un modus operandi de generar digamos, imágenes, videos, fotos vergonzosas o íntimas a hombres y mujeres que forman parte del cuerpo, de modo que eso genera una suerte de lealtad obligada en fiestas que armaban donde de algún modo había cámaras por todos lados. Entonces es como un esquema que venía funcionando y generando coacción, generando un silencio cómplice o un silencio obligado. Y en ese contexto es que también se da el caso particular. Uh-huh. Ahora, ¿cómo plantea, doctor Alfredo Delgado, la defensa del ex capitán Valdés ante estas gravísimas acusaciones? Bueno, Héctor, yo como abogado defensor, yo me tengo que defender de hechos. Y de hechos específicos que obran en una acusación fiscal. La doctora, a quien la respeto, a quien me precedió en el uso de la palabra, cita una serie de situaciones de las cuales no me compete a mí opinar, porque no hace a la defensa del juicio que yo estoy llevando en estos momentos. No, lo que la doctora nombra no es el punto de discusión en el caso en concreto que yo tengo. En el caso que estamos llevando para adelante, teníamos en principio, teníamos una acusación de 4 párrafos. En los 2 primeros párrafos se citaba una víctima y en los párrafos siguientes, en los párrafos 3 y 4, se citaba otra víctima. ¿Qué ocurrió, Héctor? Que el delito por el cual él está siendo enjuiciado es un delito de instancia de parte. Y en el caso en particular, una de estas personas no formuló denuncia ni querella. Entonces, por ese defecto procesal, fue excluida la mitad de la porción de hechos de la acusación. Respecto a la porción de hechos que quedó, digamos, subsistente, nosotros sostenemos la inocencia del capitán Rubén Valdés, independientemente a lo que la doctora cita, que son cuestiones moralmente cuestionables, pero el derecho penal no es moral. El derecho penal no es moral, no es religión. El derecho penal taxativamente establece por el principio de legalidad ciertos comportamientos que están prohibidos, y nosotros sostenemos de que el capitán Rubén Valdés no ha hecho ningún comportamiento prohibido por una norma penal. Independientemente de lo que la doctora cita, y nosotros como defensa hemos argumentado ante el tribunal que hay ciertos gustos o predilecciones íntimas de mi representado, en el sentido de repente tomarse imágenes con la pareja, pero que eso va en la esfera íntima de esta persona. Él en ningún momento viralizó, cosa que sí hizo una de las denunciantes, y eso se está demostrando en este juicio. Y hemos dicho también de que de las propias imágenes uno visualizando el acto, puede concluir de que la persona consintió el hecho en particular. Bueno, perfecto. Doctora Diana, discúlpame, eso es lo que sostiene la defensa. Eso es lo que sostiene la defensa, doctor Delgado, ¿verdad? Ahora quiero ir un ratito, porque quiero hacer un pimponeo con la doctora Diana Vargas. ¿Qué responde a esto, doctora Vargas? Sí, yo comprendo lo que señala el doctor. Igualmente, me parece importante poner en contexto también del por qué esto fue tomado como una causa de ni una bombera más,
porque justamente veíamos como una conducta sistemática. Hay que decir que no afecta solamente a las víctimas o las víctimas que están propiamente en el expediente. Y esto que decía el doctor de que solamente determinados hechos y que, bueno, que requieren instancia de parte, ahí hay un modus operandi que se dio también en el Ministerio Público. Al inicio, en febrero del 2021, cuando una de las víctimas decide denunciar, lo hace de hecho en una unidad especializada de violencia, en razón de que tenían una relación de pareja y que en ese contexto se dieron las situaciones de violencia denunciadas, entre ellas lo que tiene que ver con las imágenes, toma de imágenes, algunas con consentimiento, otras sin consentimiento, pero en todos los casos utilizadas de algún modo de manera extorsiva. ¿Qué es lo que ocurre digamos, en ese marco de denuncia que hace la víctima ante la Fiscalía Especializada? Rápidamente, digo, 17 días después, la propia Fiscal General, por medio de una resolución, remite a la Unidad de Delitos Informáticos, que es finalmente la que impulsa esta investigación, pero después otra denuncia de violencia contra el mismo señor en octubre de ese año, que remite el Juzgado de Paz, queda durmiendo ahí, nunca caratulan, con lo cual no le dan la posibilidad a la víctima, por ejemplo, de acceder a los servicios de la defensa pública que tiene específicamente Defensoría Especializada para Víctimas de Violencia, la prevista en la ley especial. Entonces hubo como un juego ahí también a criterio nuestro que forma parte también del esquema de poder y de influencia que tiene el señor Valdés, que hizo que el Ministerio Público pimponee con sus denuncias y termine quedando únicamente esta porción de hechos que investiga la unidad esta de delitos informáticos, y que no ocurrió con la especializada en violencia familiar. Y repito, forma parte de un esquema de influencias que él de hecho en todo momento ha demostrado que es así. Siguió queriendo exponer a las víctimas de algún modo, ofreciendo hasta pena, ofreciendo difundir las imágenes con periodistas, pidiendo que sea pública el juicio oral, cuando que lo que se protege y lo que en este caso está en juego, el bien jurídico, requiere de que el juicio oral sea reservado. Eso está previsto en la norma, en el artículo relacionado a la publicidad. Entonces vemos que se mantiene un poco esta forma de ejercer de algún modo el poder de parte de este señor, que es lo que vemos en cómo se desarrolló el juicio, y hay mucho machismo detrás del modo en cómo se plantea también, como que la víctima que no requiere o que no amerita la empatía de otras personas, o sea, un poco jugando a ese personaje, como le llaman en el cuerpo de bomberos, Gargamel, que es el sobrenombre que tiene el señor de los candados, que es el otro sobrenombre. Doctora Diana Vargas, vamos a seguir este caso atentamente, cómo continúa. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. La próxima la esperamos acá en estudio. Un gran abrazo, señora. Ahora, doctor, para cerrar, doctor Delgado, finalmente tenemos 30 segundos. ¿Qué señala con respecto a todo esto? ¿Qué cree que debe hacer el Tribunal de Sentencias con su defendido? Bueno, comienzo y voy rápido porque veo que estamos cortos de tiempo. Nosotros sostenemos de que él es inocente de la comisión de los delitos acusados y estimamos de que corresponde su absolución. Y respecto a lo que manifestó la doctora, yo respeto muchísimo su trabajo, que es algo muy noble, pelear por los derechos de las mujeres. Y vos sabes, Héctor, y las personas que me conocen, que yo a lo largo de mi carrera profesional he defendido muchas más mujeres que hombres. Entonces, hacer también es recalcar de que somos también respetuosos de los derechos de las mujeres. Y justamente esto es lo que nosotros no queríamos que se instale, como que esto es una lucha de pelea de género. Y que estas personas que fungen de víctimas justamente utilizan este tipo de grupos para ejercer presión en contra de las autoridades. Perfecto. Y sí. Respecto a lo manifestado de que la causa pasó, que fue a la unidad de violencia, eso es verdad. Pero nosotros ni siquiera teníamos conocimiento de la existencia de esa causa. ¿Qué ocurrió? Como la causa no avanzaba
por el hecho de que ella no reunía los requisitos de ser víctima de una violencia familiar, porque ella no era su conviviente, no era su esposa, no era su concubina. Entonces, la causa no iba avanzando hasta que enviaron a delitos informáticos y la fiscala en ese entonces allana la casa de Rubén Valdés y se inicia el proceso. Es decir, todo eso que aconteció, Héctor, anteriormente, mi representado no tenía conocimiento. Perfecto. Él recién toma conocimiento cuando se le allana la casa. Entonces, esas conjeturas que hacen estas personas de que se usó influencia, eso falta totalmente a la verdad, Héctor. Perfecto. No se ajusta a la realidad de eso. Perfecto, doctor Alfredo Delgado, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias a usted. Gracias, abrazo. Hasta luego. Vamos a ver cómo continúa este proceso contra el ex capitán de los bomberos voluntarios, Rubén Valdés. A la vuelta del corte, este caso que le habíamos anunciado, un juicio de filiación, de prestación alimentaria, que está durando, cuando debería durar no más de un año y medio tal vez, está durando 15 años, sí, escuchó bien, está durando un juicio de este tipo, que debería ser mucho más expeditivo, 15 años. Con este tema vamos a despedir Causa Justa. Los tratados internacionales que versan sobre los derechos de los niños, de la infancia, hablan que todos los procesos judiciales, obviamente también lo habla nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes en nuestro país, que todos los procesos de orden administrativo, judicial puntualmente, en donde estén involucrados derechos de niños, de niñas, de adolescentes, deben tener una atención especial por el carácter tutelar de la ley que los ampara. Sin embargo, en nuestra justicia, al parecer, hay algunos casos en donde los que están a cargo de estos expedientes no entienden eso y permiten que casos como el que les vamos a contar ahora se extiendan en el tiempo, no por 1, no por 2, no por 3 años, sino por 15 años. Escuchó bien, 15 años de un pleito judicial, de un expediente judicial que tiene que ver con prestación alimentaria, con asistencia alimentaria, mejor dicho, y con el derecho a la identidad. Nos acompaña la abogada que representa hace tanto tiempo los intereses de este adolescente. Obviamente en cumplimiento de la ley no podemos dar mayores datos de él, quien es la doctora Nenia Teresa Martínez. Doctora, bienvenida a Causa Justa. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Es así. En realidad nuestro país es suscriptor de varios tratados internacionales, ¿verdad? Y por qué no decirlo empezando que el derecho a la identidad, el derecho a recibir alimentos, es un derecho humano fundamental. En este caso están siendo violados groseramente por el padre del adolescente. Hoy es adolescente. Este caso empieza en el año 2006 con un reconocimiento de filiación. Esta demanda llevó 14 años entre incidentes, recusaciones, inconstitucionalidades, apelaciones. Hace 2 años culmina la demanda de filiación del padre de mi representado. Hace 2 años. Hace 2 años. ¿Cómo es posible que un expediente, un proceso judicial, que no debe ir más allá del año y medio, 2, como mucho, pueda haber llegado a los 14 años y que la historia, la tortura para este adolescente aún no termine? ¿Cómo es posible, doctora? Es así a través de las presentaciones de muchísimas dilaciones que se fueron dando en el transcurrir del procedimiento. Como les dije, ya sea por apelaciones, reposiciones, no participando en la extracción de las muestras del ADN, que dicho sea de paso, se ha fijado 7 veces durante el transcurrir del procedimiento, han llevado a este caso a este extremo, ¿verdad? Violando en este caso, ¿verdad? El derecho a la identidad
de este niño, hoy adolescente, prestes a cumplir la mayoría de edad. Hace 2 años hemos iniciado la asistencia alimentaria. Hasta la fecha, la nueva estrategia de defensa, diríamos, ¿verdad?, son recusaciones masivas en contra del juez natural, que es la jueza de la niñez y adolescencia de la ciudad de Hernandarias, y sucesivas recusaciones de todos los jueces de primera instancia en Alto Paraná. ¿Y no hay nadie que sancione o que investigue en la corte o pida el expediente para auditar? Este expediente bastante particular no se solicitó, ustedes no solicitaron que sea auditado por la Corte Suprema de Justicia. Ya hemos solicitado la auditación del expediente en la institución correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido respuesta. ¿Cuándo pidieron la auditoría de la Corte Suprema de Justicia? Este año solicitamos. Este año porque yo tomé intervención recién este año. Ah, recién este año. Sí, recién yo decía este que año. hace 14 Sí, años. No, sí, pero no, recién no. este año. Este año, Pero, exactamente. ¿ante qué estamos y quiénes son los responsables jurídicos de esta historia? El abogado representante del demandado es presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná. Es una persona bastante influyente. Y ya como tal, varios de los jueces de primera instancia y miembros del Tribunal de Apelación, de los tribunales de apelación, porque se inhiben de él tanto de la niñez y adolescencia, civil, penal, laboral. Entonces hace de que no se pueda estudiar las impugnaciones, que por supuesto todos los jueces de primera instancia no aceptan las recusaciones porque no fueron amparados en forma justificable. Y la Corte Suprema de Justicia también demora bastante para poder resolver. ¿Por qué? Porque al ser recusados, no solamente los jueces de primera instancia, juez natural, la jueza natural ha sido recusada 7 veces. El Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia le confirma, ¿verdad?, en el caso y nuevamente es recusada. Entonces, pasa a los jueces penales, civiles, laborales. De todo el este del país. De todo el este del país. Y ahora, no solo eso, sino también, como esas impugnaciones no pueden ser estudiadas mientras que no sea conformada un tribunal a los efectos de estudiar esas impugnaciones, también recusan a los miembros de la Cámara de Apelación de todos los fueros, llámese niñez y adolescencia, civil, penal, laboral. Y la Corte Suprema la semana pasada rechazó todas las recusaciones. Cuando se ha dispuesto a estudiar 9 recusaciones pendientes de los jueces de la niñez, nuevamente el demandado recusa al Tribunal de la Niñez y Adolescencia, que ya ha sido conformada y afirmada por la Corte Suprema de Justicia para entender en las impugnaciones. Y todo vuelve a empezar. Y todo vuelve a empezar. Lo más grave de todo esto es que hemos solicitado una medida cautelar para la fijación provisoria de alimentos. El mismo modus operandi de parte del demandado, no se puede llevar a cabo una audiencia de sustanciación. Y el adolescente, el próximo año, en octubre, cumple 18 años. Pero es una historia de terror, pero de terror malo. ¿Cómo se llama el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, del Colegio de Abogados de Ciudad del Este? De la Mauro Armando Barreto. Mauro Armando Barreto, obviamente lo vamos a invitar al programa, así porque él fue mencionado ahora. Pero, ¿cómo es posible que, bueno, como defensa uno puede plantear lo que crea conveniente, pero hay límites del debido proceso? No solamente recusaciones, sino también han denunciado a los jueces ante la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia Disciplinaria y también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya sea a la juez natural, que siempre está siendo confirmada para entender en el caso, y a los miembros del Tribunal de Apelación. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazan todas las denuncias en contra de los magistrados que debieron entender en las impugnaciones. Una pena que no podamos mencionar la identidad del progenitor, porque así vamos a estar revelando la identidad del menor. Así es. Pero
tiene algún cargo poderoso, alguna persona poderosa para poder, porque esto se solventa a lo largo de 16 años. Así es. Bueno, el demandado es, hasta donde sabemos, jubilado de la Itaipú Binacional. Hasta ahí es donde yo puedo Y hasta ahí lo que podemos decir. Así mismo. No podemos decir más nada. Sí. Por un poder económico, para decirlo así, ¿verdad? Tiene un poder Tiene económico un poder interesante. económico porque es interesante porque es jubilado de Itaipú Binacional. ¿Pero qué tipo de vinculaciones hay acá? ¿Hay vinculaciones políticas o es la simple utilización del sistema? Y llama mucho la atención, ¿verdad? La forma en que se está llevando a cabo todo esto, porque nosotros, cuando yo tomé intervención, en este caso, este año, denunciamos al doctor Mario Armando Barreto y a todos los abogados que conforma el equipo jurídico del mismo ante la Superintendencia Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. Y usted no va a creer lo que le digo. Fue rechazado in limine la denuncia. Entonces eso lleva... ¿Quién firmó eso? No tengo a mano la resolución. ¿Firmó un ministro? Tiene que ser. Porque eso está claro, creo que de un funcionario. Sí. O sea, Así mismo. rechazaron eso. No quisiera dar nombres, ¿verdad? Pero sí fue rechazado in limine sin siquiera estudiarse. Además, los miembros del Tribunal de Apelación solicitan, cuando elevan los informes correspondientes, que sean sancionados los abogados, que sean remitidos de forma oficiosa a la Superintendencia Disciplinaria. Sin embargo, en todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, confirmando a los magistrados, no han hecho eco de las peticiones, no solamente de nuestra parte, sino de los propios jueces de primera y de segunda instancia del Alto Paraná. No son tenidas en consideración para las sanciones disciplinarias y corresponde porque son litigantes de mala fe y ejercicio abusivo de los derechos procesales que le conceden las leyes. Doctora Nenia Teresa Martínez, gracias. A usted. Una historia que tiene obviamente la otra parte, pero ¿cómo justificar dentro de la lógica que tiene que ver con los derechos de la infancia, los derechos de la niñez, un proceso de filiación que duró 14 años y un proceso de prestación alimentaria que está durando 2 años? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Hasta luego. Chao.